Hola, soy Javier Santalla y esto es Persona de Interés. El invitado de hoy es una persona muy especial. Él es abogado y escritor. Y hoy presenta su tercera novela, Centinelas. Alfonso Paredes, bienvenido. Hola Javier, gracias por traerme hasta tu programa y estoy encantado de estar aquí. De formación eres abogado y en un momento determinado de tu vida te planteas comenzar a escribir. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, yo creo que los que tenemos una querencia natural a las letras, aunque hayamos estudiado Derecho, que es una carrera eminentemente de letras, pues siempre hemos estado interesados en la lectura, en la escritura, de manera que de forma absolutamente natural uno pasa, creo yo, de ser lector a ser escritor. Siempre había hecho mis pinitos en algunas escrituras ocasionales, no sé, pensemos cumpleaños de amigos, un poemilla para reírse de no sé qué, y llegó un momento en el que, ya te digo, fruto de la lectura, dices, bueno, y esto, si lo intento hacer, a ver qué tal se me da. Se me da mal, pero persisto. Bueno, está muy bien, Alfonso. ¿Y en tu familia, tanto como abogado como escritor, tienes antecedentes familiares? Lo has dicho como si fueran antecedentes penales, casi. Pues antecedentes en el mundo de la abogacía, sí. Mi padre ha sido abogado toda su vida y de ahí me viene probablemente, no, seguro, el asunto y el interés por las cosas del derecho. Y en lo que se refiere a la literatura o a la lectura en general o a la escritura, pues también, fundamentalmente por vía paterna, en mi casa había libros. Y creo que no hay nada mejor en una casa, si uno quiere que la gente lea, que haya libros y que te vean leer. Me vino ahora a la cabeza una cosa que le escuché el otro día a Fabrice Ayas, este autor francés, que decía que tú no puedes decirle a un hijo tuyo, lee, mientras estás mirando el móvil. Tú puedes decirle a un hijo tuyo, lee si tú estás leyendo. Es más, decía él con mucha gracia, si tu hijo te ve leer, tienes que decirle, no me molestes que estoy leyendo. Para ejemplificar con eso que la lectura es una cosa importante. Entonces, en mi casa la lectura era una cosa importante de manera natural y esos son mis antecedentes no penales en materia literaria. O sea, que podemos decir claramente que en tu familia los antecedentes son buenos, Sí. No penales, pero son buenos. Efectivamente. Siempre has estado rodeado de una buena influencia familiar por parte de tus padres, que los has visto leer. Sí. Y por otro lado, bueno, pues por supuesto tienes el modelo paterno del buen abogado que luego pues has estado siguiendo todos estos años. Eso es. Y bueno, tu primera novela es del año 2020. Sí. ¿Cómo se titulaba? El señor Marbury. El señor Marbury. Entonces, yo lo he leído y la verdad que, bueno, nos conocemos desde hace un tiempo y puedo encontrar ciertos paralelismos entre el señor Marbury y Alfonso Paredes. Entonces, mi pregunta es, ¿cuánto hay del señor Marbury en Alfonso Paredes y cuánto hay de Alfonso Paredes en el señor Marbury? La pregunta es buenísima. Lo que pasa es que yo no sé la respuesta, porque yo creo que una de las cosas buenas que tiene la literatura es que mezcla literatura y vida, o letras y vida. Entonces, esa primera novela comenzó precisamente con esa pregunta que yo me hice, que se hizo Alfonso Paredes, pero que hice que se le hiciera el protagonista, Peter Marbury. Y la pregunta es, en una vida normal, como la tuya y como la mía, ¿cabe una novela? Esto es una de las cuestiones que se plantea, entre muchas otras muy interesantes, Andrés Trapiello en sus diarios, ¿no? De los que soy ávido lector. Bueno, pues entonces, a partir de esa pregunta, empecé a mezclar vida y literatura. Y por eso el señor Marbury pues, está hecho a retazos de vida cotidiana, en el que el protagonista, yo ya no sé si es Peter Marbury o es Alfonso Paredes. Muchas de las cosas que cuento que le han pasado a Peter Marbury y a su familia, porque él no vive solo, ningún hombre es una isla, pues me habían pasado a mí. Pero lo cierto es que al pasarlos por el tamiz de la literatura, las cosas cobran otro sentido, las palabras retocan muchos de los hechos cotidianos y hace que tengan gracia, o que tengan un poco más de fuerza, un poco más de pasión, un poco más de tristeza, si es necesario. Y yo creo que eso es lo bonito de la literatura. Sí, es lo bonito. Se conjuga una cosa con la otra. De manera que, por no rehuir la pregunta, yo no sé si el primer libro lo escribió Alfonso Paredes, Peter Marbury y quién es quién. Ya me he liado.
Bueno. Sin llegar a la esquizofrenia, ¿eh? Que quede claro. Eso está muy bien. Bueno, ya realmente me has contestado a mi segunda pregunta, que iba a ser ¿cuál es el proceso creativo de bueno, la que fue tu primera obra? Tu segunda obra, también novelesca, digámoslo así, es Sonata en yo menor, que es un diario personal. Ese diario podemos decir también que tiene una parte personal de Alfonso Paredes. Sí, Sonata en yo menor, que es el segundo libro, es más un diario, efectivamente. Ya no hay una tercera persona a la que le pasan cosas, es más mi vida. Tengo que aclarar que no es un diario íntimo donde yo cuente cosas impúdicas, ¿no? Yo he sido siempre muy reacio a este tipo de exhibición que hay en las redes sociales, ¿no? Donde uno cuenta pues los calamares que se tomó a mediodía y la tarta de queso. A mí me parece que no interesa a nadie, y menos ponerlo por escrito, ¿no? Pero lo que sí hago es también, tomando un poco esa referencia que antes te decía de la mezcla entre vida y literatura, coger las cosas del día y girarlas o torcerlas con la ayuda de la literatura. La idea que hay detrás o la pregunta inicial, así como en el señor Marbury era si vida y literatura se pueden mezclar, o mejor dicho, si hay novela en una vida normal, la pregunta a la que pretende responder ya desde el título Sonata en yo menor es ¿en qué medida el yo cabe en la literatura? El yo creo que cabe, de hecho es un diario, pero tiene que ser un yo menor, un yo que no sea sostenido, digamos, por ir a la idea musical. Y que sea una sonata, no que sea una sinfonía donde el autor sale allí con todo lujo de instrumentos, ¿no? A atronar al personal. No, sonata en yo menor, una cosa discretita, sencilla, que permita que en algún momento de la vida cotidiana se perciba algún destello, pequeñito, que haga reír. A mí una de las cosas más bonitas que me han dicho es, me he reído con tu libro. Sí, la verdad que eso es una de las cosas más bonitas, yo creo, que le pueden decir a un autor claro. en ese tipo de obras como la tuya. Claro. Entonces, bueno, si logras rescatar una sonrisa, si logras que alguien, no tiene por qué ser la gran carcajada, pues yo creo que habrás conseguido tu misión, ¿no? A mí me gusta mucho tipo de literatura, ¿no? Leo cosas muy variadas. Me gusta, por ejemplo, una autora americana que tú conocerás, que es Flannery O'Connor. Ah, sí. Que es muy tremendista, es dura. Y a mí me gusta. Lo que pasa que yo digo de broma, empiezo a escribir queriendo ser Flannery O'Connor y acabo siendo P.G. Wodehouse, porque bueno. al final la cabra tira al monte y me voy por esos cerros. Bueno, esos cerros pueden ser muy buenos. También con moderación, yo creo que esos cerros pueden estar muy bien. Sin desviarme de lo que es tu obra como escritor, esta tercera obra, Centinelas, voy a leer un poco lo que es la descripción que viene en la contraportada, que creo que puede ayudar a tus futuros lectores a comprender un poquito mejor lo que se van a encontrar. Podremos decir que es una novela para adolescentes, pero al mismo tiempo es recomendable también para los más mayores. Yo creo que sí. Yo creo que sí, y no es por un afán comercial solo, sino porque creo que ojalá sea así, puede tener diferentes capas de lectura, ¿no? Entonces, el adolescente puede pillar una primera idea y los que somos un poco más adultos o menos adolescentes, pues quizá podamos profundizar un poco más en cuestiones que creo que ahí se tratan. Pero bueno, tú dirás. No, la verdad que leí una crítica sobre tu libro muy interesante que contaba que este es el libro perfecto para todos los públicos, para los adultos, para leerlo primero y luego para disimuladamente dejarlo en algún lugar de la casa para que los más jóvenes se acerquen a él y puedan descubrirlo. Eso es maravilloso, eso lo escribía estos días una buena amiga que es Esperanza Ruiz. Eso es, Esperanza Ruiz. Y eso es una maravilla porque además yo creo, y lo enlazo casi con el inicio de nuestra conversación, muchos hemos olisqueado entre los libros que habría en la biblioteca de casa y algunas cosas nos llamaban la atención. Entonces esa idea del libro que queda ahí arrumbado en una esquina y el adolescente, digamos, con curiosidad lo coge y empieza a entrar, eso es una maravilla. Ojalá sea así. Sí, yo siempre pienso un poco que es como el gusto por lo prohibido, ¿no? Sí, Esos sí. libros que aparecen en la biblioteca de nuestros padres, que están a veces en los estantes más altos, Sí. que puede ser un poco más literatura, pues más adulta. Podemos encontrar a lo mejor una obra como
como Los Miserables, obras a lo mejor un poco más complejas como Cumbres Borrascosas. Una novela que, digamos, es más adulta porque el lector también tiene que ser más maduro. Y yo creo que esta novela es como una pequeña aproximación a esos futuros lectores que todavía no han llegado a esos peldaños, a esos estantes más altos de la biblioteca de sus padres, pero que este peldaño les va a ayudar pues, a subir un poco más arriba. Ojalá sea así. Polo vive con su tío Roger, quien se encuentra gravemente enfermo. Un día, los asesores de la agencia amable le ofrecen una solución rápida para poner fin al sufrimiento de su tío. Convencido al principio, Polo se ve sorprendido por la aparición de unos vigilantes con una misión distinta: cuidar y acompañar a quienes lo necesiten. ¿Podrá Polo entender por qué el dolor no tiene la última palabra y descubrir qué significa ser el guardián de su tío? La verdad que... O sea, promete. La verdad que la lectura, yo eso, cuando leí por primera vez la contraportada, buscando así un poco de qué va a tratar esta novela, por una parte me pareció muy emocionante y por otro lado pues me pareció muy interesante porque parece que aborda el tema de la vejez, la muerte, los cuidados de las personas más mayores de una forma diferente. Uno siempre piensa pues, que esos últimos años, esos últimos días, pues por supuesto van a ser duros y van a ser complicados, pero yo creo que la forma en la que lo acerca al lector, en este caso pues un público pues, más joven, sin duda es una forma muy interesante de cara a entender pues eso, lo que es hacerse mayor, pasar a depender de los demás, la vejez y bueno, seguramente alguna cosa más que nos quieras añadir. No, fenomenal, Javier, porque es un resumen muy bueno, es lo que estaba en mi cabeza a la hora de empezar a escribir. Efectivamente, el tema de fondo es el paso del tiempo, es la vejez, es el dolor, es el final de la vida. Y yo quería acercarme a él no a través de un diálogo al modo platónico, si yo fuera Platón, que no lo soy, ¿quién pudiera? De momento. Sino, quiero decir, con todo mi cariño, evidentemente, a ese tipo de obras, que son las que de verdad valen, pero yo no quería que fuera una especie de diálogo, discusión o debate entre personajes acerca de cuál es el final de la vida, qué pasa con el dolor, un gran misterio, por otra parte. Entonces, lo que quería ir un poco por elevación. De hecho, una de las cosas que yo creo que cuando uno escribe más piensa es, si es que lo va a hacer, poner una cita inicial, ¿no? Entonces, me rondaron varias durante el proceso de escritura, ¿sí? Y al final me quedé con una de Jesús Montiel, de este poeta actual granadino, que dice: cuando el amor crece mucho, se asoma por los hechos. Porque yo creo que eso es lo importante. O sea, más allá del debate racional, de argumentos sobre estas cuestiones, cuando el amor crece mucho, se asoma por los hechos. Y por la vía de los hechos, por la vía del cuidado, pues se descubren cosas maravillosas, que es, y no destripo mi propia novela, pero es lo que pasa. Los centinelas cuidan a la gente, tienen el corazón vigilante y se dedican a cuidar a los demás. Y cuando uno hace eso, pasan cosas, pero claro, para saber qué cosas pasan hay que leerse el libro. Hay que leerse el libro, no vamos a destripar nada más, que la verdad no digo comprarlo, digo hay que leerlo. Hay que leerlo. Y si lo compras, todavía mejor. Bueno, eso ya, a mayor abundamiento, que se dice en derecho. A mayor abundamiento, sí. Volviendo un poco al proceso creativo de Alfonso Paredes, esta es tu tercera obra desde el año 2020. Entonces, vamos, se puede ver que claramente eres un escritor muy prolífico. O sea, has escrito 3 libros en menos de 5 años. ¿Cómo, o sea, esta última novela ha sido más fácil de escribir porque ya has cogido carrerilla con las otras 2? ¿Podemos decir ya que tenemos una 4ª obra en el horno y que pronto nos sorprenderás con una nueva novela? Pues yo hago las cosas poco a poco. Yo creo que no tengo ningún truco, evidentemente, porque todos estamos muy azotados por la vida y tenemos muchísimas cosas que hacer, ¿no? Lo que pasa es que en los últimos años sí que he descubierto algo que es evidente, y voy a decir una perogrullada, pero es que muchos poquitos hacen un mucho. Sí, claro. Entonces, un libro como El señor Marbury se podía escribir a retazos, un libro como Sonata en yo menor también, porque de hecho son esos pequeñas
teselas del gran mosaico de la vida, ¿no? Por ponernos así un poco grandilocuentes. Y Centinelas no, Centinelas ha sido distinto, porque es mi primera incursión, digamos, espero que no haya sido muy fallida, en el mundo de la novela. Una novela se tiene que sostener. Sí, sí. Lo ve uno como lector, ¿no? A veces llegas a la página 70 y dices, bueno... Hasta aquí. Hasta aquí. Muy bien, muchacho, te agradezco el esfuerzo, o muchacha, pero hasta aquí llegó la riada, ¿no? Entonces, aquí es la primera vez que me veo con esos problemas. Y me ha llevado más tiempo, pero he disfrutado mucho también, porque esto es como el que juega al tenis, ¿no? No te sale el revés liftado, pero sigues intentando hacerlo. Sigues intentando y en ese intento está la gracia y está la diversión, y al final, bueno, pues consigues dar una buena bola en ocasiones, que no siempre. Entonces yo escribo libros como juego al tenis, o sea, no para ganar Wimbledon, pero sí porque me entretiene y me gusta, y hay un punto, si quieres, vocacional, y poco a poco las cosas van saliendo. Me decías que si hay un cuarto libro ahí en el horno. Eso es bueno, eso es bueno. Sí, hay un cuarto en el horno, pero bueno, el próximo día vuelvo a Persona de Interés y hablamos más de él. Bueno, si es necesario. Sí. Sin abusar. Va a ser necesario, va a ser necesario. Y también, bueno, brujuleando un poco sobre tu vida, pues efectivamente, yo creo que las tres cosas que se puede decir de Alfonso Paredes claramente es que es una gran persona, es un abogado. Eso sería discutible. Sería discutible, pero bueno, te dejo seguir, que vas bien. Una gran persona, es un gran abogado y es un gran hombre de familia. Entonces, mirando tu Twitter, estuve cotilleando un poco tu Twitter, pues efectivamente, abogado, escritor, y luego ponía máster en matrimonio y familia. ¿Qué es eso de máster en matrimonio y familia? Bueno, parece, solo una cosa, sí. Parece sacado de la agencia amable del libro de Centinelas. A ver, soy abogado, soy persona, como todos lo somos, y soy padre de familia, como tantos lo somos. Los adjetivos los has puesto tú, no te los voy a discutir. Bueno. Porque bueno, que hablen bien de uno está bien. Nunca está de más, Siempre efectivamente. Está bien. Y más delante de un micrófono, ¿no? Pero bueno, quiero decir, soy uno más. De hecho, en mi perfil de Twitter pone, en esa pequeña descripción que uno tiene que hacer, la pensé bastante, y pone un lector más. Un lector más. Un lector más, eso soy, un lector más, ¿no? Pero bueno, el máster de matrimonio y familia, eso fue un máster que cursé entre el año 2009 y 2011 en la Universidad de Navarra. Es, me atrevería a decir, lo opuesto a la agencia amable. Lo opuesto. Lo opuesto, sí. La agencia amable en la novela Centinelas es una agencia gubernamental, no voy a destripar mucho, pero es una agencia gubernamental que trata de procurar a aquellas personas ya mayores que inicien su proceso de migración, así lo llaman. No hablarían de muerte porque sería demasiado duro. Ellos procuran una migración confortable. El máster en matrimonio y familia era todo lo contrario. Era... es porque sigue existiendo ese máster, afortunadamente. Yo soy de la 10ª promoción. Son unos estudios pluridisciplinares. Se estudia filosofía, teología, derecho, algo de economía, todo lo relacionado con la familia. Entonces lo estuve estudiando a distancia durante un par de años, con unas etapas presenciales en el campus de la Universidad de Navarra, y fue muy, muy satisfactorio. Aprendí muchísimo, hice buenos amigos, y de alguna manera de todo aquello que aprendí me sigo nutriendo hoy en día, fundamentalmente para darme cuenta que uno nunca está en la práctica a la altura de la teoría que conoce, ¿no? Bueno, eso es más. Pero bueno, podemos decir que recomiendas el máster. Absolutamente. Absolutamente. Sí, bueno, como buen escritor, eres también un gran lector. Entonces, a mí me gustaría que nos contaras, hasta donde puedas contar, qué está leyendo ahora mismo Alfonso Paredes. Voy a contestar, como todo lo anterior, diciendo la verdad. Es decir, no voy a decir ahora que estoy leyendo por, no sé... El Ulises de Joyce. Y tal, en versión original, y anotar, sin anotar. No. Ahora mismo, yo os digo, francamente, lo que está encima de mi mesa. No soy un buen lector, porque ¿quién puede decir de sí mismo que es un buen lector, no? Pero sí que soy un lector interesado. Entonces, leo cosas diversas. He terminado ahora mismo un libro que me ha encantado, de Jesús Carrasco, una novela que se llama Elogio de las manos. Elogio de las manos. Preciosa. Ya me había gustado lo anterior de Jesús Carrasco y este me ha encantado. Estoy leyendo una edición nueva de La idea de la universidad, unos textos de John Henry Newman. John Henry Newman es un autor del siglo XIX, nació en 1801 y murió en 1890, y estos textos
sobre el quehacer universitario, sobre lo que es una universidad, son de los años, me parece que 52, 54, tal. Yo siempre estoy leyendo algo de Newman, y esto es en concreto lo que estoy leyendo. Siempre estoy leyendo también algo de poesía, y generalmente ojeo cosas de Miguel Dors. Sí, de Miguel Dors, sí, lo conozco. Me gusta bastante y lo leo bastante. Y luego de un poeta chileno que se llama José Miguel Ibáñez Langlois. Ah, ese me suena, pero no he leído nada de él. Pues Langlois escrito. Langlois. Y de hecho tiene un libro precioso que se llama El Libro de la Pasión, y siempre cuando se acerca la Semana Santa pues vuelvo al Libro de la Pasión, o sea que próximamente volveré al Libro de la Pasión. ¿Y qué más cosas estoy leyendo? ¿Y un libro que puedas recomendar que dijiste, jolín, yo leí este libro y, o sea, me encantó? No voy a decir que te cambió la vida, porque una persona polifacética como tú, pues, tiene más de una vida, pero ¿qué libro, a lo mejor, bueno, durante tu adolescencia o durante tu juventud, pues, a ver, ahora claramente ese libro va a ser Centinelas, pero claro, digamos hace 20 años, cuando Alfonso Paredes era un poco más joven, ¿qué libro leíste que dijiste, jolín, si pudiera volver a recomendarlo al Alfonso Paredes de hace 20 años, se lo volvería a recomendar? Te voy a contestar tomando un poco tu idea, pero con los libros que yo suelo regalar. Son libros que me gustan, que me parece que ayudan a que la gente también se aficione a la lectura. Uno de ellos es Señora de rojo sobre fondo gris, de Miguel Delibes. Un libro breve, bonito. El otro día escuchaba a un editor que decía, a todos los libros le sobran 75 páginas. ¿75? Dice, igual que a muchas películas le sobra media hora, 3/4 de hora, ¿no? Entonces, a Señora de rojo sobre fondo gris de Miguel Delibes no le sobra nada. Es un libro perfecto. Me gusta. Un libro muy bonito. Otro libro que regalo, que es un libro divertido, se titula en español Una lectora nada común. Una lectora nada común. ¿De quién es? Un escritor inglés que se llama Alan Bennett. Alan Bennett, sí, sí, me suena el libro. Es un dramaturgo también. Divertidísimo. O sea, por contarle algo a nuestros oyentes, es la historia de la reina de Inglaterra que de repente se aficiona a la lectura. Ah, muy buena. Y no encuentra otra pasión que la lectura, y por tanto rebusca en cualquier momento del día, incluso cuando va en la carroza. Hay una escena hilarante donde se va contando eso, donde con una mano saluda y con otra lee. Bueno, una cosa divertidísima. Hay otro libro que me viene a la cabeza, Recuerdos de un jardinero inglés, de Reginald Arkell, también muy divertido. Los de Woodhouse. Los de Woodhouse son todos buenos. Sí, los de Gibbs y el señorito Bertie Wooster. Esos son todos buenos. Bueno, Newman he citado también, y no puedo dejar de citar un autor que siempre me ha gustado mucho, que es Chesterton. Chesterton, sí. Entonces, yo disfruto mucho desde las historias del padre Brown, historias detectivescas muy interesantes, muy divertidas, muy buenas, y que tienen un fondo también muy interesante, hasta obras un poco más densas o más intensas, como puede ser El hombre eterno, que son libros que, eso sí, de los que a uno le cambian la vida. Le cambian la vida. Sí. Bueno, Alfonso, ya te he preguntado sobre tu cuarta novela, pero no te he preguntado, dejando a un lado lo que es la escritura, ¿qué no ha hecho todavía Alfonso Paredes que le gustaría hacer? Uy, esta pregunta es difícil, porque a uno le bullen en la cabeza muchas cosas, ¿no? Bueno, un par de ellas. Pues en el ámbito estrictamente literario, me gustaría escribir una buena novela gorda. De las de... No, 500 páginas. Bueno, no se trata de que las cosas no son al peso, ¿no? Además, no quiero ser contradictorio con lo que acabo de decir. No se trata de que le sobren 75 páginas o 175, sino con lo de gorda me refiero... Contundente. Más pesada, más meditada, con tiempo. Y entonces eso es una cosa que mentalmente me he dado, pues bueno, lo que me quede de tiempo, ¿no? Bueno, eso da lugar a otra pregunta, ¿sí? Porque como padre de familia, marido, abogado, ¿de dónde saca Alfonso Paredes el tiempo para escribir todas estas obras? Pues la verdad es que hay un autor español, yo la cita la he escuchado, atribuida a Gregorio Marañón y a Eugenio Dors, con lo cual no sé quién lo dijo de los dos, pero... Los dos son buenos. Los dos son buenos. Y la idea es buena, que decía, yo soy un trapero del tiempo. Entonces, procuro aplicar, no siempre lo consigo, pero procuro aplicarme esa idea, ¿no? Y entonces lo hago las cosas, como diríamos en Asturias, a ratinos. A ratinos. Y entonces hay ratinos muy propicios para la literatura, ya sea para la lectura o para la escritura, que para mí son por la noche.
Yo soy más bien búho que jilguero, con lo cual, pues por la noche estoy un poco más activo. Y las cosas que escribo las escribo fundamentalmente por la noche. Hombre, si estuvieran aquí mis hijos y mi mujer dirían, bueno, hombre, y también durante el día. También, y lo también. dirían con toda justicia, porque es verdad. Pero procuro que no interfiera demasiado en las otras cuestiones familiares y mucho menos las profesionales. Las profesionales, que también por esa parte seguro que le dedicas mucho tiempo. Bueno, pues sí, como todos, todo el día. Bueno, por último, voy a decir, un par de cosas. Antes de que se me olvide, estamos estrenando aquí banners nuevos. Entonces, bueno, me gustaría agradecer a los diseñadores de estos banners, Suso y Mari, de Graphic Shops de Gijón, que han diseñado estos nuevos banners con los que inauguramos pues, la segunda entrevista de Persona de Interés. Entonces, por esa parte, que no se me olvide. Y luego, antes de concluir la entrevista, Alfonso, 3 cosas. Primero, muchísimas gracias por venir a Persona de Interés. Ya estamos deseando que publiques tu cuarta novela o tu cuarta obra, sea lo que sea, para que puedas volver pues, a hablar de libros, de autores, de la vida en general, que al fin y al cabo eso creo que son los libros y la lectura. Segundo, te voy a pedir que escribas en el primer póster que tenemos aquí de Persona de Interés. Bueno, puedes poner lo que tú quieras, ¿eh? No estás obligado a nada. Una simple firma también vale. Pero bueno, yo te voy a dejar ahí que escribas lo que quieras. Y luego, por último, tercera y última cosa, quiero que despidas el programa. Tienes ahí la cámara, o sea que puedes mirar la cámara, puedes decir lo que tú quieras. Fijamente, como hacen los políticos. Como hacen los políticos o los poetas. Y los poetas. Y nada más. Muchas gracias por venir, Alfonso, y hasta la próxima. Pues nada, a lo primero, encantado. No tienes nada que agradecerme, ha sido un placer, ha sido fácil. Charlar contigo siempre es fácil. A lo segundo, en cuanto quieras, estampo aquí mi firma o lo que sea. Y a lo tercero, me dispongo ya a dirigir unas palabras a. Sí, por favor, unas palabras ahí a la cámara. A la cámara. Pues la verdad es que me gustaría acabar, aparte de agradeciéndote, Javier, la oportunidad de charlar contigo con, hombre, no es una arenga, pero sí unas palabras de ánimo para todos aquellos que sientan cierto interés por la lectura. Creo que la lectura es algo que nos alimenta. El otro día me pasaban un dibujo que decía, leer es la leche, y aparecía una jarra de leche que caía sobre un libro. Eso está muy bien. Leer es la leche. Leer es la leche. O sea, que si puede ser un titular, leer es la leche sería lo que diría. Sí, porque además todo aquel que aspira a tener una vida plena, una vida intelectual, creo que lo que tiene que hacer, como decía Alejandro Llano, es leer, reunirse y charlar con los amigos. O sea que en ese sentido creo que esta tarde, Javier, lo hemos hecho bien. Lo hemos conseguido. Pues nada, te voy a dejar eso, que firmes ahí el póster de Persona de Interés. Y nada, una vez más, muchísimas gracias por venir. A ti. A ver. Para él. Luego nos lo va a leer Alfonso porque yo del revés leo un poquito mal. A ver, parece que va a quedar bien. Pues es, para el aroma nocturno del jardín no hay alambradas. ¿Y qué significa exactamente? Pues esto es un haiku de Miguel Dors. Un haiku es, según explica Miguel Dors, algo más que una impresión y mucho menos que un pensamiento. Eso está bien. Y bueno, para el aroma nocturno del jardín no hay alambradas, pues es un canto a la libertad, entiendo yo. Pero cada uno que lo interprete. En estos tiempos viene muy bien siempre. Siempre, en estos y en otros. Y en otros. Pues nada, Alfonso, muchísimas gracias por la dedicatoria, muchísimas gracias por la firma, la verdad que me ha gustado mucho. Y nada, antes de despedirme, pues una vez más, muchísimas gracias, que está Illán aquí, a los mandos, siempre técnico, haciendo posible este programa. Y nosotros, sin más, nos vemos en el próximo episodio de Persona de Interés.